Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida al cuarto módulo del seminario Ética y Transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. El día de hoy, el tema que se abordará será de la ética a la ética pública, hacia un proceso redimensionador del ejercicio del buen gobierno que estará a cargo de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Amparo Elizabeth Cruz Martínez. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Y también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pediría, por favor, si es tan amable de dar el mensaje de bienvenida. Adelante, presidente, por favor. Gracias, Elenita. Muy buenos días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas está de fiesta. Recibe hoy a la doctora Amparo Elizabeth Cruz Martínez, a quien tengo el gusto de ofrecerle la más cordial bienvenida a este seminario de capacitación con un enfoque de derechos humanos. Gracias, doctora, por poner su saber en materia de política pública, de buen gobierno, de ética pública, su experiencia al servicio de una audiencia interesada en ser parte del proceso transformador que ha incluido ahora a la participación ciudadana como un fundamento elemental en la búsqueda del bienestar colectivo, de un bienestar incluyente, sostenible. A todas, a todos quienes se han conectado a través de esta plataforma, también muy bienvenidos a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Sonora y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias por sumarse a este seminario. Antes de dar paso a la intervención de la doctora Amparo Elizabeth, quisiera comentar que los derechos humanos son un elemento próximo, cercano, real, que todos debemos conocerlos y defenderlos en el acontecer diario para consolidar esa transformación que sustenta el bienestar de cada individuo en lo que hemos llamado el bien común y que a nivel mundial se ha enfocado de diversas maneras en cada tiempo, en cada época, pero hoy, cuando nos referimos, por ejemplo, a la Agenda 2030, decimos que nadie se quede atrás. Ese factor incluyente que ahora buscamos todas y todos. Los derechos humanos son ese instrumento jurídico que los gobiernos y las instituciones tienen para acoger, para enfrentar los dilemas éticos de la vida pública. Ya nos platicará de esto la doctora, porque se requiere de estas herramientas para enfrentar tensiones, roces, conflictos que son parte de la convivencia social en un mundo plural, diverso, multicultural, pero que quienes estamos, por ejemplo, en Chiapas y nos enfocamos a nuestra entidad, habrá que agregar su condición de frontera, su población indígena, su biodiversidad, características que en lo local pesan tanto o más que otras de carácter general. Los derechos humanos son producto de la sucesión de formas de vida de pueblos enteros y en esto puede leerse aún la huella de ese ideal de los pueblos antiguos o tribus remotas que nos dan valores universales en búsqueda de mejores condiciones de vida. Cada derecho tiene respuesta a una compleja problemática que ha pasado la humanidad en su devenir. Una administración pública que oriente su desempeño bajo el enfoque de derechos humanos sabe que la respuesta a la sociedad no solo está en el diseño de las políticas públicas. Deben implementarse los proyectos, cumplir lo programado
y desde luego medir objetivamente el impacto que tiene en el bienestar y en la igualdad de las personas. No se debe dar la espalda a esa realidad que nos desafía y nos cuestiona en lo personal, a nuestras instituciones, a nuestra sociedad. Por ello, la importancia de conocer nuestros derechos humanos es fundamental. Y sabemos que es responsabilidad del Estado brindar y garantizar la seguridad de la población y prevenir conductas que afecten a la colectividad. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos insistimos siempre en hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, doctora, por su generosidad. Al contrario, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta sesión. Para mí es un gusto, licenciado Juan José Cepeda. Hace un ratito nos saludábamos fuera de cámara, ¿verdad? Y con la licenciada Elena Jiménez. Es un honor para mí participar en esta mesa de trabajo, en un seminario tan interesante que se llama Ética y Transparencia, por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos, elementos fundamentales para la vida pública, para la vida del Estado mexicano y para la sociedad en general. Creo que vamos a tener un seminario muy enriquecedor porque además veo rostros muy gratos de algunos de mis exalumnos, algunos compañeros y amigos, profesores. Es para mí de verdad muy grato estar reunida con ustedes y con los rostros que he visto a lo largo de estos días porque he estado presenciando las charlas y las ponencias de mis profesores y de mis colegas que me antecedieron esta semana. Le agradezco mucho la invitación, licenciado Cepeda, y también a Elena Jiménez, la licenciada Jiménez. Muchas gracias por esta presentación. Cuando ustedes me indiquen, yo estoy lista para iniciar. Claro que sí, doctora, si nos permite compartir con nuestra audiencia parte de su semblanza y de su trayectoria para que conozcan un poquito más de usted y dar comienzo a la plática de hoy. Claro que sí, gracias, Gracias a usted, doctora. Amparo Elizabeth Cruz Martínez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Administración Pública, obteniendo ambos grados con mención honorífica por la misma casa de estudios. Es profesora de asignatura en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, adscrita al CEAP, Centro de Estudios de Administración Pública, y en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Ahí recientemente ha impartido las materias de Ética Pública y Transparencia. Entre sus líneas de investigación destacan la ética pública, teoría de la administración pública, políticas públicas, instituciones públicas, organismos autónomos, políticas públicas medioambientales, análisis de sistemas complejos y las que desarrolló previamente como profesora adjunta en diversos años. Su experiencia profesional en administración pública se presenta tanto en el nivel federal, específicamente en las áreas de recursos materiales y adquisiciones, tanto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en el área de responsabilidades del OIC, de la Contraloría Interna del entonces Fidelic. A nivel estatal fue responsable de la Unidad de Selección y Capacitación del Personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Colaboró como responsable de recursos humanos durante la fundación del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez y en la Universidad Nacional Autónoma de México con el cargo de asistente en la Coordinación de Administración Pública, donde colaboró en actividades académico-administrativas del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, doctora Amparo. Es un gusto tenerla hoy con todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Si me permite entonces compartir pantalla, vamos a tener primero una presentación que se va a dividir en dos partes. Adelante, gracias. Gracias, licenciado Cepeda. Si gusta, puede usted compartir la pantalla desde su propio equipo. Está Correcto. habilitado para que pueda hacerlo.
Ya está lista la pantalla. Sí, sí la alcanzan a apreciar. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Entonces, damos inicio. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con permítame un segundo, con el tema de la ética a la ética pública hacia un proceso redimensionador del ejercicio del buen gobierno. Ese es el tema del día de hoy. La sesión nos va a ocupar el abordar esta temática en dos partes. Por lo mismo, les voy a presentar la primera lámina que contiene la integración de la presentación del día de hoy. La elección de este tema surge a partir de las clases de ética que he impartido a mis estudiantes de la licenciatura, como lo señaló la licenciada Jiménez. Estas clases que afortunadamente me han dado la oportunidad de conocer más el tema de la ética y de la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión de gobierno abierto, han sido tanto en la facultad como en el INAP, aquí en Ciudad de México. Y por ello mi trabajo docente me ha llevado a comprender más el significado y el resignificado que tiene el valor de la ética y de la ética pública en la vida cotidiana y en los asuntos del Estado. Por lo mismo, aprovecho para agradecer a las generaciones de mis alumnos que con sus conocimientos y experiencias también me han enseñado y me retroalimentan en esta labor. El índice que elaboré para esta sesión consta de objetivo general, transmitir el valor de la ética desde un enfoque humanista, y el objetivo específico, identificar a la ética pública como disciplina indispensable del crecimiento humano para el ejercicio del buen gobierno. Espero que logre esa meta y ese objetivo. La primera parte consta del origen de la ética, Sócrates y su apología, el pensamiento socrático en sus discípulos, los grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Y por otra parte, en la segunda parte vamos a ver el sentido y comprensión de la ética y su carácter humanista, orientado a la ética pública en el siglo XXI. El valor de las relaciones humanas desde el origen de la humanidad y las éticas aplicadas contemporáneas. Seguramente vamos a tener que verlo de manera somera. Les quiero comentar que en la primera parte vamos a ver algo de documentación escrita, porque en los documentos socráticos es más comprensible cuando leemos el documento. La lectura es lo que nos acerca a veces de una forma más específica a la comprensión de los temas. Pues vamos a dar inicio a nuestra presentación. E iniciamos con el origen de la ética. Cuando hablamos de la ética, generalmente nos preguntamos qué significa, de dónde surge, por qué es importante. Sus acepciones nos remiten a los filósofos en la antigua Grecia. Este país se ubica al sureste de Europa. La etimología de la ética y la moral, ¿qué significa? La etimología de la ética y la moral deriva del griego ethos, que se le atribuye la noción de costumbre, y con mayor precisión la de comportamiento. Los romanos aplicaron al ethos la traducción latina de mos, costumbre, y en plural mores. Esto también fue señalado por Cicerón entre los años 106 al 43 a.C., en la etapa en que él vivió. De esta forma, la ética se comprende como lo relativo a las costumbres, y al derivar el término en mos y mores, también tuvo una derivación en moralia o cuestiones morales. Por ello, el concepto de ética y de moral a veces tienen una connotación similar. Sin embargo, vamos a ver las diferencias a lo largo de esta presentación. Al ser parte de la filosofía, la ética, tenemos que comprender qué es la filosofía. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Ahí se gestó la filosofía y también la ética y la moral.
La filosofía es una disciplina científica que surge desde el siglo VI a.C., con los presocráticos. En una primera etapa, al buscar lo que le llamaban el arjé, que significa el principio ordenador de todo cuanto existe. Los hombres se cuestionaban el por qué todo existe. Se supera el mito que se basaba en imaginar la intervención de los diversos dioses en la vida de los hombres. El mito fue la primera respuesta a la realidad que el hombre vivía. Y en el libro de la Ilíada y la Odisea de Homero podemos dar cuenta de estas narrativas sustentadas en los mitos. Nos dice Elena Vázquez, cuando la reflexión, el análisis y el razonamiento se impusieron a la imaginación, surgió la filosofía. Esto es cuando el hombre empezó a pensar de manera ordenada, racional y coherente. Esa cosmogonía que se imponía en los hombres de aquellas épocas empezó a cambiar y empezaron a cuestionar su relación con la realidad práctica de la vida. Y entonces, ese sentido politeísta, porque adoraban a varios dioses, empezó a transformarse en las preguntas de más centrarse en su propia realidad. Entonces se impulsó el análisis antropológico de estudio, es decir, centrado en el hombre mismo. Las interrogantes surgen de esa curiosidad innata que motiva al ser humano a aprender. Todos tenemos esa curiosidad desde que nacemos. Entonces podemos definir que la filosofía es la ciencia que busca dar respuesta a la verdad, al ser, la existencia auténtica, al absoluto. Como absoluto se comprende Dios, se comprenden los dioses, la trascendencia del espíritu o del bien y el mal. Es conocer el sentido último de las cosas. Entonces, el Partenón puede ser uno de los sitios que todavía existen con estas, no me gusta llamar ruinas a estas grandes obras artísticas, pero ahí fue, este centro fue dedicado a la diosa Atenea. En el siglo V a.C., al centrarse la atención en el hombre, los filósofos tratan de identificar la esencia y causa de su existencia y de los problemas cotidianos. Entonces aprecian al hombre como un ser social y político. De ahí surge el concepto de son politikon o de animal político. Los seres humanos somos animales políticos. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con los demás. Porque nuestra naturaleza es convivir con las demás personas. Aislados no podríamos sobrevivir. Los filósofos sofistas fueron los primeros en cuestionar el sentido de la vida. Conoceremos a sus tres grandes pensadores: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates se estima vivió del 469 al 399 del siglo V a.C. Platón escribió los diálogos de Platón y fue maestro de Aristóteles. Y Aristóteles, a quien le decían el estagirita por nacer en Estagira, nació en el año 384 y su filosofía práctica fue la ética y la política. Él señalaba que el hombre es un ser político y racional, y esta racionalidad le permite encontrar la verdad y en consecuencia la felicidad, o también llamada eudaimonía. Esta, a su vez, dependerá de cada persona. La felicidad es algo interior y dependerá de cada persona siempre que sea una actividad intelectual, decía Aristóteles. Si no nos preocupamos por el saber, por aprender de la vida y por orientar nuestra vida a la virtud, difícilmente vamos a encontrar la felicidad. Esa era su postura de vida. Es mediante la práctica ética, mediante un comportamiento decente y recto, que el hombre buscará alcanzar el bien supremo. Porque para Aristóteles,
el bien supremo es el fin último del hombre. Hay quienes interpretan que el bien supremo está relacionado con alcanzar la vida eterna, pero eso ya sería también una cuestión más personal y también de reflexión ética y moral. Pero nos seguimos preguntando, ¿por qué la ética y la moral son importantes? Para comprender su significado veremos en la siguiente lámina, etimología de la ética y la moral, que al atribuirse al etos la noción de costumbre y con mayor precisión la de comportamiento, este comportamiento definirá el carácter de la persona. Jean-Paul Droit, en un libro muy sencillo de ética explicada a todo el mundo, chiquito, pequeño, pero muy profundo, refiere al etos o ética también como la comprensión del hábitat del ser humano. El etos se puede definir como el carácter de una persona, el cómo habita el mundo relacionado con su entorno. Hoy lo tenemos en el siglo XXI vasto y muy diverso. Es cuestionar el cómo lo habitamos, cómo lo vivimos. En esta lámina que estamos observando, en su análisis comportamental del hábitat, él presenta una analogía con el reino animal. Droit señala que este hábitat humano, al igual que el resto de los hábitats de otros seres vivos en la naturaleza, requiere ser estudiado por la ética y la moral. Droit coloca y ejemplifica el caso de las aves que requieren de la etología, como el estudio de las aves, de su comportamiento. Entonces, esto podría parecer una comparación excesiva, sin embargo, su argumento es que así como la vida animal existe y muestra determinados comportamientos para su existencia y supervivencia, el hombre requiere de una ciencia que indague igualmente sobre la esencia misma de su comportamiento y sobre todo de su comportamiento en relación con los demás. Podemos agregar su comportamiento con el medio ambiente. Ahora, para continuar con el pensamiento socrático y su influencia en Platón y Aristóteles, vamos a observar esta línea del tiempo. Me gustaría que observen e imaginemos todos los siglos que han pasado de la historia de la humanidad. Entre los años 469 a 399 del siglo V antes de Cristo, marcado con esta línea verde, hace cerca de 2500 años vivió Sócrates. Y Sócrates fue considerado el más importante filósofo de la cultura occidental. Vamos a observar en esta lámina que han pasado cerca de 2500 años desde que Sócrates estuvo en este mundo. ¿Qué tanta historia se ha acumulado en eventos humanos, en situaciones que nos han impactado a la humanidad, que han llevado al desarrollo científico y al desarrollo sobre todo intelectual del ser humano a lo largo de siglos? Cada siglo tiene su específica connotación. Podemos observar que desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XV tuvimos la etapa medieval. Entonces, estos siglos son reflejo del inicio y del trabajo de una nueva realidad en la que los seres humanos empezaron a forjar nuevas ideas de cómo relacionarse con el cosmos o con su realidad espiritual. Con la llegada de Jesucristo se marcó la nueva era. Y por eso en la historia de la humanidad siempre hablamos de el antes de Cristo o después de Cristo. Es a partir del siglo XVIII, del siglo XVII en específico, en donde el ser humano empieza a dar y a tener un trabajo intelectual muy próspero relacionado con las artes del buen gobierno. Sin embargo, eran épocas en donde el absolutismo existía y los reinados eran los que imperaban
y por ello esos elementos de desarrollo estaban fundados en este modelo de régimen político, el monarca. Los monarcas eran quienes existían en esas etapas. A partir del siglo XVIII inicia el Estado moderno. Así se comprende cuando hacemos análisis en política y en administración pública sobre el avance de la realidad, de la sociedad y de la política. Entonces, el siglo XVIII es el siglo de mayor desarrollo intelectual y el siglo XIX también fue un siglo muy importante. Esto lo veremos después, iremos dialogando sobre estos temas. Avanzamos entonces con la siguiente lámina y vamos a conocer el pensamiento socrático con los exhortos que Sócrates, nos señaló. Sócrates difundió sus conocimientos en una época en la que Atenas era el centro político que convocaba a todos los filósofos en el ágora. Las ideas plasmadas en los documentos escritos de esa época destacan una frase central del pensamiento socrático: conócete a ti mismo. Es decir, hacer el examen de uno mismo. Eso es un método filosófico. Sócrates se autonombraba como el partero del alma, porque él, mediante el método conocido como mayéutica, cuestionaba los hechos y las acciones de los hombres. Sus pensamientos están reflejados en la obra de los diálogos de Platón. Platón se distingue como su principal discípulo. En los diálogos señala los valores que forman parte de la moral del pensamiento socrático. La filosofía socrática rechaza el relativismo promovido por Protágoras, otro filósofo importante de la época, quien fue cabeza espiritual de los sofistas. Para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, explicando que lo que parece bueno para algunos puede ser malo. Y esta idea considera que la verdad puede ser algo relativa, algo que dependa de quien emite una opinión. Sócrates rechazó esta idea, así como también el escepticismo, que significa dudar de las ciencias morales de los ciudadanos. Sócrates conservó la fe en la razón y en el convencimiento de que existe una verdad universalmente válida. Su convicción era de naturaleza práctica, con una especie de sentimiento moral que lo condujo a investigar el problema de encontrar las verdades, de encontrar la verdad. El pensamiento socrático tiene exhortos y el segundo exhorto es nada en demasía. Este exhorto es muy importante, así como conócete a ti mismo, en donde uno tiene que hacer un acto de conciencia personal y de autodiagnóstico de nuestras propias acciones. El exhorto de nada en demasía es sustantivo para la vida pública, para la vida política del mundo. Identificar la verdad es un ejercicio de autoconciencia que surge a partir del diálogo y del conocimiento. Hay dos fuentes originarias de la ética con estos dos exhortos: el conocernos a nosotros mismos y el nada en demasía. El primer exhorto va a implicar el ejercicio de la autoconciencia. Podemos agregar el valor de la autocrítica, derivada de nuestros actos. Y el segundo exhorto significa vive en equilibrio, no te excedas, procura el justo medio. Si el sol, la luna y la naturaleza no rebasan sus medidas, ¿por qué lo hace el hombre? El hombre como género humano. Lo recalco, ¿verdad? Para que el tema de género no quede delimitado. Sócrates llevó a cabo esta filosofía señalando a sus filósofos: ¿cómo es posible, atenienses, que siendo ciudadanos de una ciudad renombrada, pongan empeño en acrecentar y cuidar sus riquezas,
al máximo sus fortunas, su reputación y honores. Pero en cuanto al saber moral, a la verdad y a su alma, que tendrían que cuidar y mejorar, ¿no se preocupan ni en sueños? Ese era el cuestionamiento que hacía Sócrates a los demás. Sócrates era un filósofo elocuente, tenía el don de la palabra, lograba que los demás lo escucharan, y es en los diálogos de Platón donde se transmite su filosofía de vida. De esta señalaba que el hecho de estar vivo obliga a que cada hombre realice un análisis de conciencia. En la apología de Sócrates, que describe su juicio, es acusado de impiedad y de pervertir a los jóvenes con sus ideas en busca de la verdad, la razón y el autoconocimiento. Él argumentó su propia defensa en todo el juicio, al señalar: la reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí, y es una puramente humana. Agregó que el oráculo de Delfos había dicho a Querefón, otro filósofo, que él, Sócrates, era el más sabio de los hombres, por lo que contestó: en mí no existe sabiduría ni pequeña ni grande. Entonces quiso comprobar si lo dicho por el oráculo era cierto. El solo hecho de poner en duda al oráculo ya implicaba el cargo de impiedad. El problema fue que para medir su sabiduría acudió con un político, lo puso a prueba, y al no pasar el político la prueba suficiente de sabiduría, este se molestó y así acudió sucesivamente con poetas y artistas, continuando con su indagación. Trató de conocer quién era el hombre más sabio y tratando de hacer esta indagación se echó encima a muchos enemigos, sobre todo al observarle su ignorancia, pese a saber que esto le atraería rechazo. Su conclusión fue que solo Dios es sabio, y al ser nombrado él por el oráculo como el más sabio de los hombres, entonces señaló a los presentes en su juicio: el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce como yo, Sócrates, que su sabiduría no es nada. De ahí viene la frase. Sócrates, pudiendo salvarse de la sentencia, señaló a los jueces: pero no tengo necesidad de extenderme más en mi defensa, atenienses, y lo que acabo de decir basta para hacer ver que no soy culpable y que la acusación de Melito carece de fundamento. ¿Están persuadidos, atenienses, de lo que os dije en un principio, de que me he atraído muchos odios y que esta es la verdad? ¿Y qué es lo que me perderá? Si sucumbo, no será ni Melito ni Anito, será este odio, esta envidia del pueblo que hace víctimas a tantos hombres de bien y que harán perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. Quizá, me dirá alguno, ¿no tienes remordimiento, Sócrates, en haberte consagrado al estudio que te pone en este momento en peligro de muerte? A este hombre le daré una respuesta muy decisiva y le diré que se engaña mucho al creer que un hombre de valor tome en cuenta los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que debe mirar en todos sus procederes es ver si lo que hace es justo o injusto, si es acción de un hombre de bien o de un malvado. En la siguiente lámina vamos a observar otro diálogo relacionado con el juicio de Sócrates. Es una verdad constante, atenienses, les dijo, que todo hombre que ha escogido, que ha creído honroso o que ha sido colocado en él por sus superiores debe mantenerse firme y no debe temer ni la muerte ni lo que haya de más terrible, anteponiendo a todo el honor. Me conduciría de una manera singular y extraña, atenienses, si después de haber guardado fielmente todos los puestos a que me han destinado nuestros generales en Potidea, en Anfípolis y en Delio, y después de haber expuesto mi vida tantas veces, ahora que el Dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás,
Abandonaste este puesto por miedo a la muerte o a cualquier otro peligro. Verdaderamente, esta sería una deserción criminal y me haría acreedor a que se me citara ante este tribunal como un impío, que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme la muerte y que se cree sabio y que no lo es. Porque temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo, y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte, ni nadie sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. La apología de Sócrates coloca en relieve su filosofía de vida. En la argumentación de este diálogo establece nuevamente sus pensamientos encaminados a despertar el autoexamen en los jóvenes y en sus discípulos, el conocerse a sí mismo con una postura basada en la virtud, por el camino de la autoconciencia. Por ello, el exhorto a los seres humanos, y lo reiteramos, es conócete a ti mismo. Este exhorto no es simple. Significa que en la medida que seamos capaces de identificar nuestro propio valor para actuar en la vida, distinguiendo lo bueno de lo malo y haciendo valer lo primero, que es la virtud, así estaremos cercanos a una vida con apego a la verdad. La elocuencia de Sócrates fue sancionada y por ello se le acusó de pervertir a los demás, porque los confrontó con lo que algunos no reconocían como elementos o situaciones necesarias para llegar a la verdad. 6 votos fueron en contra y dieron la diferencia que lo llevaron a declararlo culpable. Señaló: no es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no se conoce. Respecto a mí, atenienses, quizás soy en esto muy diferente de todos los demás hombres, y si en algo parezco más sabio que ellos, es porque no sabiendo lo que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Lo que sé de cierto es que cometer injusticias y desobedecer al que es mejor y está por encima de nosotros, sea Dios, sea hombre, es lo más criminal y vergonzoso. Por lo mismo, yo no temeré ni huiré, nunca de males que no conozco y que son quizá verdaderos bienes, pero temeré y huiré siempre de males que sé con certeza que son verdaderos males. La apología de Sócrates reitera los valores de virtud que existen en la humanidad. Al verse prácticamente sentenciado como culpable y al no ser comprendida la argumentación de su propia defensa, Sócrates agregó: en efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, sus acusadores, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. Hizo además un recordatorio del valor de la autoconciencia, del morir con honor, incluso de sus participaciones en sus cargos de senador, siempre a favor de la justicia y de cuando alzó su voz en contra de las injusticias. Sócrates entonces elige tomar la cicuta. Cuando Sócrates fue condenado, Apolodoro exclamó: Sócrates, lo que me aflige más es verte morir inocente. Sócrates, pasándole la mano suavemente por la cabeza, le dijo con la sonrisa en los labios: amigo mío, ¿querrías verme mejor morir culpable? Grandes lecciones de vida nos señaló Sócrates. Por ello se le ha considerado el padre de la ética. Y así acaba la apología de Sócrates, el juicio de Sócrates, el más grande sabio de los clásicos griegos. Y ustedes van a poder encontrar en su lectura, en los libros que están muy accesibles para todos, los pueden encontrar por vía de ahora digital, dado que estamos en una etapa muy difícil, pero que nos ha acercado a lecturas más accesibles. Los diálogos de Platón,
La política de Aristóteles, todos esos libros reúnen esta filosofía de vida. En los diálogos de Platón se encuentra la apología de Sócrates. Pues ahora vamos a entrar al pensamiento platónico. Platón y el mundo de las ideas. Platón fundó la academia en el jardín del Academos. Por eso le puso academia a su escuela. Y esto fue en el año 387 a.C. La dialéctica fue su método de diálogo y discusión empleado para encontrar la verdad. Al ser el principal discípulo de Sócrates, la búsqueda por la verdad, por esa autoconciencia y análisis de la razón y de la racionalidad humana que pueda conducir al hombre a la verdad y a la felicidad, también fue una de sus principales, de su principal filosofía de vida. Propugnó por el estado ideal al señalar que el legislador tiene un compromiso con las esperanzas de sus ciudadanos. Destacan con una actual vigencia el sentido ético expresado en el mito de la caverna. Aquí este mito está representado con 3 estampas. En la primera vemos a los hombres encadenados de pies y manos en una cueva, en una caverna. Y lo único que ven es el reflejo de sombras, porque lo único que tienen cercano a ellos es la luz, el fuego, que refleja las sombras de los que pasan arriba de la caverna. Y ellos ven figuras y no comprenden exactamente qué sucede con esas figuras. Alguien logra zafar sus cadenas y sube por el camino hasta la salida de la caverna. Al salir, se tapa la vista porque el sol es tan inmensamente maravilloso, esplendoroso de luz, que no puede resistir con sus ojos y con la vista humana tanta luz. Sale el hombre y observa que fuera de la caverna hay un sol radiante, una luz infinita. Para Platón y el mundo de las ideas, esta luz es la luz de la verdad. Es lo que hace que el hombre, al salir de la oscuridad de la ignorancia, pueda encontrar en el saber la verdad y el conocimiento. Pero es tanto el saber y tanto el conocimiento que a veces no nos permite como seres humanos comprender muchas cosas que el saber nos permite acercar a temáticas que a veces nos causan dolor o que a veces nos causan mayor sufrimiento, pero que a través de ese saber vamos a poder remontar para hacer ajustes en nuestras propias vidas. ¿Qué hace el hombre que logró zafarse de las cadenas? Regresa a la caverna. Le dice a sus compañeros, oigan, lo que vemos es nada más sombras, son reflejos de figuras discordantes que no tienen un sentido. La realidad no es esta, la realidad está allá arriba, está en la luz. Suban conmigo, por favor. Nadie quiso subir con el hombre que se había salvado de las ataduras. Los hombres prefirieron quedarse en la oscuridad de la caverna. Lo tildaron de loco. Le dijeron que no era posible que eso existiera, que lo que existiera era lo que ellos veían, porque era lo material, el fuego que es lo material. Pero detrás de ese fuego está el mundo de las ideas, de lo inmaterial. Lo que Platón transmite a los seres humanos es: escuchemos más allá de lo que tenemos, indaguemos, aprendamos más. El hombre que logra salir de la caverna, entonces empieza a disfrutar de esa gran realidad que es la realidad de la luz, del conocimiento, del sol representando la verdad y el saber. Entonces, el mito de la caverna también está en los diálogos de Platón, y lo vamos a encontrar como una de las brillantes doctrinas platónicas de las ideas que se traduce en una moral y una ética. Platón
promovió los valores que están en la naturaleza del hombre y que son visibles para el alma. Estas ideas quedaron reflejadas en los diálogos, donde el personaje central, en los demás diálogos, que son una serie de temas que vamos a ver posteriormente, el personaje central es Sócrates. Uno de los diálogos más distinguidos es el del libro 7, de la República o de lo Justo, que hace alusión al mito de la caverna. También el libro 8, el relativo al estado ideal, nos muestra las características de los distintos regímenes políticos. Eso es importante para el conocimiento de la historia de los regímenes políticos que la humanidad ha sufrido y ha llevado a cabo a lo largo del tiempo. Los riesgos que se corren con los excesos también están señalados en los diálogos. Al mundo platónico se le identifica como el mundo de las ideas y destaca los valores que deben imperar en el estado ideal y los principios del que podría ser el filósofo gobernante. Orientados estos principios a la justicia y la virtud. La felicidad debe ser un bien, señala Platón, del que también goce la polis, los ciudadanos del pueblo. Tenemos también, entonces, en esta lámina, todas las virtudes y el mundo de lo inmaterial que Platón nos transmite. La virtud de la amistad, la pasión, la belleza, la fortaleza y el amor. Estas virtudes, estos valores, constituyen los valores del bien común. Y esos se reúnen en el alma. El alma es lo más noble del ser humano. En ella se encierran todos los valores del ser humano y con ello podemos trasladarnos a gozar de estos valores, alcanzar el bien supremo, y el bien supremo para Platón es la felicidad del ser humano. Otras de las virtudes que tenemos son los valores de la templanza, el deber, la virtud, la justicia. Valores imperativos en la política y el servicio público. Todos estos valores conviven con los seres humanos en diferente grado y son de vital importancia para el ejercicio de la ética pública. Aristóteles también fundó una escuela. Él fundó el Liceo. Fue el primero en señalar la expresión ética y teoría, contemplación comportamental o la manera de comportarse en lo colectivo, en lo individual, con determinadas costumbres en un momento o contexto dado y con un comportamiento bueno o malo. El fin del hombre, dijo, es alcanzar la felicidad. El hombre es un ser racional que puede adquirir los bienes morales e intelectuales para vivir en equilibrio. El bien supremo es la felicidad. Un hombre que reflexiona será más feliz, aludió a los filósofos y como tal señaló que si bien la retórica y los discursos son buenos, no son suficientes para inclinar a los otros a la belleza moral. La belleza moral, se alcanza una vez que el ser humano ha cultivado con hábitos el alma, enseñando y cultivando a amar lo bello y aborreciendo lo vergonzoso. Por ello, la sabiduría es fundamento de la ética. La autoconciencia forma parte de la vitalidad y produce la racionalidad. Señaló que mientras los bienes morales pertenecen al individuo y forman su carácter o el etos, los bienes intelectuales se alcanzan con el estudio. El justo medio es la virtud y se alcanza por la razón. Y señala que no debe haber ni escasez ni excesos. Todo en demasía, nada en demasía, que es la frase que también nos exhortó a practicar Sócrates. Nada en demasía. Ese exhorto también se le atribuye a Hipócrates. En la siguiente, aquí cerramos la primera parte de la presentación. La segunda parte, que se titula El sentido y comprensión de la ética y su carácter humanista,
el valor de las relaciones humanas desde el origen de la humanidad y las éticas aplicadas contemporáneas van a ser más ágiles. Aquí no hay mucha escritura, son más bien modelos de fotografías o de imágenes. Vamos a dar inicio entonces. Las respuestas ante los hechos son una libre elección ética. Somos producto de nuestras propias historias de vida. Las emociones forjan nuestro carácter y hacen lo propio en la primera infancia. Para Adela Cortina, reconocida filósofa contemporánea, la ética, el ethos, también significa forjar el carácter. Si bien la capacidad de admiración y de interrogación, así como la capacidad de sentir felicidad, dolor o sufrimiento, e incluso decepción ante lo que vivimos los seres humanos, surge de modo natural, es preciso que en nuestro entorno se fortalezca el sentido de pertenencia, de verdad y de saber. Este permite actuar con prudencia y carácter ante los eventos de la vida y ante los eventos que están relacionados con la justicia o la injusticia. El ethos, como señalamos, es la formación del carácter y sucede desde la primera infancia, con las respuestas que vamos a dar y que son de libre elección. El saber, haciendo uso de la razón y del conocimiento, conduce a la verdad, forjan también el carácter, nos predisponen a actuar, porque son producto de la relación que desarrollamos con nuestro entorno desde la primera infancia. La respuesta ética y moral que cada persona da a los sucesos que requieren respuestas éticas son de carácter subjetivo, pero están sustentadas en cargas morales que fueron construidas por todos. La aceptación y comprensión de la realidad y la constante evolución social nos obliga a repensar más allá de nuestro egoísmo, que por naturaleza y propio instinto conduce a cada individuo a preocuparse por su propio bien. Como señaló Michel Foucault en su trabajo Seguridad, Territorio y Población, argumentando sobre las ideas de Santo Tomás de Aquino y su contexto político de la época, reiteró lo que Santo Tomás señaló. Es menester que en el reino haya algo equivalente a la fuerza vital, la fuerza directriz en el organismo, y ese algo que incline hacia el bien común las tendencias egoístas. Debemos cuidar la virtuosa construcción moral de la sociedad y orientarla a la ética pública, porque aquella define sustantivamente las conductas buenas o malas en el colectivo social. Adela Cortina señaló que toda persona señala, porque Adela Cortina es una investigadora de la ética pública en universidades españolas, señala que toda persona puede tener la capacidad de acoger los dones con principios de predisposición a la virtud. Esta es una libre elección ética. Actuar, acoger los valores significa atraerlos y reproducirlos. Sin embargo, no debemos dejar de observar que la acción de la sociedad es fundamental como generadora de los valores éticos y del bien común orientados al buen gobierno. En esta lámina 29 observamos aspectos cotidianos del espacio público. El sentido de corresponsabilidad en las acciones del bien común, que son producto de la mayoría de las personas ilustradas en educación o instrucción, lo que debe traducirse en una mayor empatía con las necesidades de los demás. Los valores del bien común se suman a la idea de la consolidación de un buen gobierno que fortalezca sustantivamente el desarrollo humano mediante compromisos esenciales de moral pública y política entre el Estado y moral política entre el Estado y su sociedad. Educar es un principio fundamental, y es un principio fundamental del buen gobierno y un principio fundamental de valores de la ética pública. Porque a quienes educa e instruye con valores del bien común son y serán los futuros líderes sociales, económicos y políticos del siglo XXI.
Ahora vamos a observar aquí la ética con sentido humanista, el uso de la razón desligado de la teología. Una vez identificado el valor de la ética pública y con el propósito de profundizar en su valor con su sentido humanista, es necesario redimensionar y revitalizar el concepto ético y que éste nos lleve a distinguirlo y reconocerlo en la necesaria y natural vinculación que se ha dado y se da entre las relaciones humanas. Voltaire, quien vivió de 1694 a 1778, hasta el siglo XVIII, en el siglo de las luces, criticaba la realidad, reconocía a Dios, pero lo eximía de formar parte de las acciones mundanas. Señalaba que el hombre no estaba marcado por el pecado original, que lo condena al sufrimiento. Por lo tanto, habló de libertad y del concepto de progreso. Después de algunas tribulaciones, luchó contra el fanatismo religioso y la superstición. En el libro El Tratado sobre la Tolerancia, en su escrito El Tratado sobre la Tolerancia, que publicó en 1763, abogó por la convivencia pacífica de las distintas doctrinas religiosas, algo que era verdaderamente revolucionario para su época. La realidad, dijo, impone al hombre a la acción y a ser libre y guiar su vida por la experiencia y la razón. Son pensadores verdaderamente revolucionados a su tiempo. Él, que fue un gran ilustrado, promovió valores fundamentales que llevaron también a la reflexión y que detonan la Revolución Francesa en 1789, en el siglo XVIII. La lucha del pueblo francés permitió sentar nuevas bases políticas que reformaron ideas ancestrales y lograron transformar su realidad en función de la razón. El lema de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, se convirtió en promotor de otras realidades de orden civil e influyó en otras latitudes. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es también un producto de esta lucha tan importante que dieron hombres ilustrados y la población en general en búsqueda de la libertad, de la igualdad y lo que llamamos fraternidad. Alcanzar estos ideales es un derecho humano, por lo que fomentar su aplicación es fundamental en cualquier sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sumamente importante. Derivado de estas grandes luchas y derivado también de nuestra Revolución Mexicana, surge este documento de las revoluciones que ha sufrido México. El último documento de 1917 trae los saberes de cómo la ética pública tiene que trasladarse a la realidad de la vida pública de los ciudadanos. Y el Estado mexicano es responsable de llevar a cabo los preceptos constitucionales. Les reitero por ello un valor básico de la ética pública y que debe llevarse con extrema responsabilidad social. Esta es la educación. La educación debe ser accesible para todas, todos y todes, en un sistema democrático de derechos y obligaciones. Debe contar con el respeto al fomento de una propia identidad nacional. La educación es el valor que se encuentra consagrado en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Constituye uno de los derechos humanos sustantivos de nuestro sistema democrático. Su colocación entre los 3 primeros numerales de la Constitución en el documento constitucional no es ninguna coincidencia. Los que le anteceden y que forman parte del título primero, capítulo 1, es el aplicable al de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué nos dice el artículo 3? El de la educación, que toda persona tiene derecho a la educación. Impartirá el Estado
y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado, por lo mismo, la rectoría de la educación. Es un tema esencial, básico, fundamental del gobierno mexicano: educación, salud y finanzas públicas sanas. De esos tres elementos se desprenderá una vida pública esplendorosa para el pueblo mexicano, para el pueblo de México. Esos tres elementos bien cuidados, cuidadosamente administrados. Finanzas públicas, ¿por qué? Porque de las finanzas depende todo: trabajo, vivienda, vías de comunicación, luz, agua, servicios. De la salud depende la salud integral del ser humano, de todas las personas. Teniendo una población sana, tenemos gente sana en cuerpo y en alma, hablando con estos términos filosóficos griegos. Y si tenemos educación, entonces estamos fortaleciendo y construyendo el círculo virtuoso de una buena administración pública. El artículo 1 constitucional nos dice: todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Este ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Aquí esta frase de salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece podría ser revisada. Esas frases de salvo en los casos podría ser revisada. Nuestra Constitución política todavía está en permanente análisis. Se ha robustecido demasiado, pero debe quedar los puntos centrales en este documento que constituye la vértebra central de nuestra política y de nuestra vida pública en México. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger y de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y está absolutamente prohibida la esclavitud en cualquiera de sus formas. Toda discriminación debe estar prohibida y debe estar esta prohibición motivada por origen étnico o nacional, por género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Impresionante el artículo 1 constitucional. El artículo 2 es: la nación mexicana es única e indivisible. Tiene una composición pluricultural y está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Leer la Constitución es el primer documento que cualquier servidor público debe conocer. Debemos introyectarnos en los saberes de esta obra, que es la que nos va a regir en nuestro trabajo como servidor público. A los políticos, a los servidores públicos de alto rango y a los servidores públicos de todos los niveles. Respecto al concepto de ética, casualmente, indagando sobre la Constitución, solo hay mención en una sola ocasión. El concepto de ética solo está mencionado en el artículo 24, que dice:
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Hay mucha normatividad que se desprende de la Carta Magna, la ley primaria, la ley suprema. De ahí derivan las leyes secundarias y los demás reglamentos y normativas. Podemos considerar que ahora, para entrar en un tema que es muy importante y quiero abordar con ustedes antes de que se nos agote el tiempo, y siguiendo el método mayéutico, quiero hablar en la siguiente lámina del deber ser de la ética en aras de la justicia, la virtud, la libertad y la responsabilidad. Pero para ello primero voy a plantear el lado negativo de la humanidad. A la ética pública, ¿por qué es preciso concientizarla, introyectarla y aplicarla con urgencia? Los eventos trágicos sufridos por la humanidad en el siglo XX, un siglo de catástrofes que dejó 2 guerras mundiales con millones de muertos y múltiples revoluciones internas, producto de las acciones de la fuerza armamentista, de regímenes políticos autoritarios y de la muestra del poderío económico ejercido por las naciones fuertes sobre las más débiles, fue un siglo devastador para la humanidad. El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó una condición absolutamente desigual. Los abominables sucesos producto de la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto y los bombardeos sobre poblaciones de personas civiles en algunas de las naciones involucradas, mostraron el lado oscuro e irracional de la humanidad, y estos modelos aún no se han superado. Por ejemplo, la guerra de Bosnia se realizó de abril de 1992 a 14 de diciembre de 1995, muy reciente al siglo XXI. Fue causada por una compleja combinación de múltiples factores. A ciencia cierta, no los conocemos, pero existen factores políticos y religiosos involucrados en estos temas. Estos hechos violentos e inhumanos, guardados y recordados en la memoria colectiva, siguen sucediendo a nivel mundial y se muestran recrudecidos bajo otras formas de violencia en la primera veintena vertiginosa de lo que va del siglo XXI. A la luz de la razón, aunque sabemos que el hubiera no existe, podemos cuestionar, sin armamento de gran alcance, ¿esto habría pasado en la historia de la humanidad? ¿En qué momento se ha equivocado la humanidad? Si bien la sociedad está en permanente evolución y el cambio es la constante, nos preguntamos, ¿dónde se deben colocar los límites? En el siglo XXI nos preguntamos cómo actuar y dónde está la ética pública. Hay temas de migración, hay temas que nos han afectado profundamente la seguridad y la vida pública y el espacio público de los pueblos. El siglo XXI ha tenido, al igual que el siglo XX, un comienzo desolador. Los problemas de migración en América, Europa, Asia, África dan cuenta de las graves condiciones que afectan a diversos países a nivel mundial. En el caso de México, son los grupos de la delincuencia los que han provocado el crecimiento de grupos de autodefensas de la sociedad civil en las poblaciones más desprotegidas. Nos preguntamos, ¿y la ética pública? Los problemas de derechos humanos en varios continentes y en México siguen existiendo. Sumado al tema de la violencia, no quiero dejar de mencionar otros temas muy delicados, temas sociales y económicos como el de la riqueza y la pobreza extremas. La primera en muy pocas manos y la pobreza que presenta entre sus características actuales las siguientes: la invisibilidad, la marginación, la generación de otros graves males en detrimento de la dignidad humana que crean sociedades aporofóbicas. La aporofobia es un concepto identificado por Adela Cortina y no es otra cosa más que la fobia a los pobres o rechazo a las personas por su situación precaria.
Se estima que en el año 2019, con datos de la PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, habían 1.300 millones de personas que se encontraban en condición de pobreza multidimensional a nivel mundial. La mitad de ellas y las más vulnerables son los niños. Las cifras y datos del año 2020 aún no están publicadas. Sin embargo, es razonable estimar que producto de los modos de producción generados por el propio sistema capitalista y la pandemia que desafortunadamente y trágicamente estamos viviendo toda la humanidad, la pandemia del COVID-19 que se vive actualmente, seguramente estas cifras de pobreza habrán aumentado. Las éticas aplicadas es otro momento de cambio en esta sociedad actual del siglo XXI. Las éticas aplicadas, como la bioética, la biotecnología y otras que podríamos mencionar, dan lugar también y dan espacio a que la ética pública asuma una ética no solo de la responsabilidad desde el punto de vista weberiano, sino de la ética de la corresponsabilidad, agregamos ahora. La ética de la corresponsabilidad. Son tantos los problemas por atender que el concepto de ética ha tenido que ser aplicado a la atención de problemas éticos específicos. Por ejemplo, al margen de este hecho que afecta profundamente los derechos humanos, podemos sumar para la reflexión en el seminario los temas de bioética en torno a la realidad del mundo. La bioética se comprende como la reflexión ética que emana de la medicina y de la ciencia en general. Surge del propio quehacer biomédico, biocientífico y biotecnológico en general, así como del ámbito del bioderecho, de la biopolítica y de otras materias. Esto nos lo señala la doctora Juliana González, especialista en estos temas y una de nuestras más brillantes expositoras en la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Nacional. El impacto que se estima padecerá la humanidad con el impulso del manejo científico y tecnológico ilimitados apoya como preámbulo para abordar el valor que tiene la ética pública en su existencia como ética aplicada y sustentada por la ética de la corresponsabilidad. Habría que trabajar este tema, pero lo pongo sobre la mesa. La corresponsabilidad significa compartir la responsabilidad. La sociedad no puede permanecer ajena a los hechos que afectan al conjunto del entorno social. El impulso de las tecnologías de la información y del entretenimiento también están dando lugar a revisar aspectos de tecnociencia. Sin duda nos encontramos en una etapa revolucionada de la humanidad, con avances tecnológicos y científicos desbordados, que también, si bien han permitido el desarrollo en muchas materias para bien de la humanidad y para mejora de la sociedad, han puesto sobre la mesa temáticas que afectan de manera importante el orden social con el predominio de la tecnociencia. Esto significa que el acelerado desarrollo tecnológico ha sido el factor determinante de la transformación del mundo contemporáneo. La técnica, la tecnología, es un factor determinante de la transformación del mundo contemporáneo. Con esto aludimos a Jorge Linares. El ser humano dejaría de fungir como agente de su propio cambio. Los peligros para la humanidad son del orden ecológico, político, social e incluso ontológico. ¿Cómo vamos a observar al mundo? ¿Cómo lo vamos a asimilar? Aunado a lo anterior se suma el impulso acelerado de las tecnologías de la información con uso indiscriminado del Internet y su extrema rapidez con formas de comunicación causante de situaciones divergentes, como son la manipulación de los medios de comunicación, que de las redes se trasladan al medio masivo de la televisión o de la radio o de otros medios de comunicación en sociedades cada vez más desiguales. Y es en este contexto donde surge la demanda de fomentar acciones éticas para la vida diaria, tanto en el espacio público como en la vida pública y privada de las personas. Para tener una mejor comprensión de la urgente necesidad de incorporación de la ética aplicada, no solo a favor de un comportamiento cívico y ético en cuanto a las relaciones humanas,
y sus múltiples efectos, tenemos también que debe haber concordia y respeto con nuestro planeta y el ecosistema medioambiental. Tenemos que observar y ser vigilantes de todos estos temas, como lo señaló el licenciado Juan José en su amable presentación. Esto es pertinente recordárselo y por lo mismo es pertinente recordar el origen de la humanidad. Mi propósito es lograr transmitirles, reflexionar sobre por qué hoy más que nunca es fundamental actuar con valores éticos en las diversas áreas del saber científico y del saber. Para ello es necesario recordar que la humanidad es muy añeja. Y pregunto, ¿hemos mejorado como sociedad? Hace 100,000 años los primeros pobladores se trasladaron y ocuparon la tierra. De acuerdo con datos de Gordon Childe, un excelente arqueólogo e historiador, el comienzo de la humanidad data de hace 340,000 años. Y hace 100,000 años los seres humanos salieron de África y se trasladaron a las diferentes regiones del planeta. Se estima que esta complejidad del entorno en el que la humanidad ha evolucionado nos obliga a que los hombres de ciencia se preocupen por responderse a sí mismos y nosotros como personas en el espacio público también nos preocupemos por respondernos cómo hemos actuado y comprender esta relación entre el hombre y su entorno. Engels y Childe cuestionaron el sentido de vivir del hombre con el cosmos, con el universo. Esta llamada cosmogonía permitió establecer vínculos de conocimiento del hombre con la naturaleza y vinculó esta naturaleza y esta relación humana, cosmogónica y terrenal con el paso y transcurrir del tiempo. La observación para el descubrimiento del fuego, los cambios de estaciones climáticas. Todos estos elementos hicieron que los pobladores experimentaran de diferente forma la relación con la naturaleza. Ello creó que se viva de diferente manera y que se instalen los pueblos de diferentes culturas, con diferentes aspectos. Pero el origen de la humanidad es exactamente el mismo. Todos somos iguales y debemos partir de ese conocimiento. Debemos reiterarlo y debemos promoverlo. Los grupos humanos sentaron bases creando poblaciones en todo el orbe del planeta. Dejaron de ser pueblos nómadas. Se unificaron en grupos con diferentes culturas. Cada territorio creó sus propios usos y costumbres, con sus significativas diferencias por la distinta relación guardada en el manejo y uso de los recursos naturales. Así generaron distintos hábitos de consumo de alimentos según las regiones, del vestido, de la caza, de la pesca. Crearon instrumentos de uso cotidiano y las armas que servían para su protección y defensa de invasión de otros grupos y para el cuidado de sus animales domésticos de otros animales salvajes. Se diversificó la humanidad con distintas formas de sobrevivencia, pero adaptándose a la resistencia climática, a las altitudes y latitudes terrestres. La diversidad de usos y costumbres de cada pueblo creó sus propios modelos de convivencia social. Esta diversificación, esta gama, generó rasgos culturales y características genéticas distintas, pero la coincidencia fue en la lucha por la supervivencia y en la integración de grupos identitarios. Ya tenemos casi que ir cerrando, nos quedan pocos minutos. Voy a saltarme algunas otras ideas relacionadas con estos puntos, pero quiero señalarles entonces el cierre de la presentación. Los seres vivos nacemos sin saber que esa relación humana con nuestro medio ambiente, este cielo hermoso, esa luna que ven reflejada ahí, lo podemos disfrutar
con nuestro medio ambiente. Los seres vivos hemos nacido sin saber que esa relación humana con el medio ambiente vivo ha sido y es fundamental para la vida en sociedad. Por lo que podemos señalar que es innata la necesidad de relacionarnos. Sin embargo, la introyección e internacionalización de los valores éticos son aprendidos. Formar valores éticos requiere de una instrucción fortalecida con el desarrollo cognitivo de cada ser humano, incluso en una sociedad que debe ser igualmente consciente y abierta a la realidad de su origen. Pues podemos concluir la presentación en este momento y les voy a dar las conclusiones generales de la presentación, si me lo permiten, en un minuto. Los seres humanos tenemos un mismo origen. La historia humana da cuenta de que para sobrevivir no se puede desarrollar un proyecto de forma aislada. Las relaciones humanas son causa de la necesidad de la cooperación para la supervivencia. Los hombres crean por naturaleza y por instinto sus propios razonamientos. Sin embargo, el razonamiento por sí mismo no es ni será suficiente para resolver problemas de carácter moral. Es necesario seguir estudiando la ética con la fuerza que nos da fortalecer esto que imprime el conocimiento global. El político y el ejecutor de decisiones en el servicio público que incide en la vida en la colectividad necesita fortalecer sus conocimientos con un compromiso interdisciplinario. El saber le permitirá generar procesos de análisis con sentido ético y moral. Es preciso redimensionar la ética y la ética pública con la incorporación y conocimiento de otras ciencias sociales y naturales, en un trabajo multi e interdisciplinario para atender de manera correcta y absolutamente responsable los problemas que aquejan a la humanidad, atendiendo la diversidad cultural. Bertrand Russell señaló algunos aspectos que deben considerarse junto a los principios de justicia y libertad que encaucen al ideal humano. Y esta propuesta de Russell nos sirve de base para plantear el redimensionamiento de la ética pública que se encamine a generar principios de buen gobierno considerados por todos quienes forman parte del servicio del Estado y en específico por los líderes del gobierno. Reiteramos los principios de justicia y libertad. Comprender los problemas que aquejan a la autoridad y que le impide actuar con disciplina al interior de los gobiernos. Establecer solo los controles que sean necesarios para no estrangular el adecuado seguimiento de las actividades administrativas en el servicio público. Este punto también está redactado en el libro que escribió Diego Valadez, El control del poder. Mantener los adecuados y excelentes canales de comunicación con sus brazos ejecutores. Thomas Hobbes en el Leviatán hace una analogía del Estado como si fuera un cuerpo humano. El conocimiento debe ser la base de los mejores cargos públicos, pero siempre y cuando se consideren los valores que rigen la nobleza humana. Promover la estabilidad laboral en los equipos de trabajo, lograr la especialización en el servicio público es una tarea compleja y por ello, una vez alcanzados los parámetros óptimos de conocimiento en los cargos, se logrará incentivar a las personas, lo que permita el cerrar el ciclo de sentido de pertenencia institucional para el buen gobierno. Y pues les agradezco infinitamente esta ponencia. Voy a avanzar para darles las gracias y la bibliografía, que tal vez se me fue algunos detalles, pero están ahí señaladas. Gracias por su atención y pues dejo de compartir pantalla. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctora, por esta exposición tan completa y si me lo permite y lo tiene bien, le compartiría las preguntas que han puesto quienes están participando en esta sesión en el chat y pudiéramos seguir la misma dinámica que en las sesiones anteriores en las cuales le exponemos las dos preguntas y usted nos hace el favor de responder. ¿Está bien? Sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. El primer planteamiento lo hace Vianey Proa de la Fuente y pregunta: doctora,
¿Usted cómo define a la ética pública y cuáles son los principales valores que la determinan desde un enfoque institucional? Esa es la primera pregunta. Posteriormente, Ángel Patricia Guerrero nos pregunta: buenos días, doctora. La primera infancia es etapa clave para el desarrollo del carácter de una persona. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el derecho de acceso a la educación para todos. Al mismo tiempo, determina la obligatoriedad de los padres para llevar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, hay un número significativo de niñas y niños que no asisten a la escuela. ¿Considera que existe alguna opción legítima y ética para disminuir esta brecha con el fin de implantar la ética como ciencia en las aulas para toda la población? Dejaríamos estas dos primeras preguntas, doctora, y escuchamos su amable respuesta. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, los valores de la ética pública son valores que están relacionados directamente con dos momentos. Por una parte es el ejercicio público al interior del gobierno, al interior de los estados, y es ahí en donde estos señalamientos que hice al final son de suma importancia. Por otra parte, existe el valor de la ética pública desde el comportamiento social. La ética pública implica que a partir de nuestra ética privada, de nuestra ética personal, en nuestra vida privada, podamos trasladar esos valores a la vida pública, al espacio público. En el sentido gubernamental, existen varios elementos que pueden dar cauce a que la ética pública pueda tener una realidad y sea una posibilidad de instrumentación dentro del servicio público. Podemos tener como, por ejemplo, y siguiendo el pensamiento de Bertrand Russell, la vitalidad que se requiere de parte de quien sea el ejecutor de las acciones de poder. La vitalidad en este sentido, en los términos de vitalidad aristotélica, los que ya planteamos a lo largo de este seminario. Y de acuerdo con Bertrand Russell, también es necesario que haya esa vitalidad de salud de mente y espíritu y de salud física de los gobernantes. Que quien gobierne no lo haga agotado, que esté consciente de que está trabajando para los demás. El servicio público es vocación de servicio. Por eso nos contratamos, por eso damos nuestra vida, nuestro espacio para los demás. Entonces, esas dos niveles existen en la ética pública. Entonces, podemos resumir que la ética pública implica los dos elementos que son gobierno y sociedad, vinculados en valores éticos y morales orientados al bien común. Ahora, en cuanto a la pregunta que nos hace nuestra compañera, no tomé el nombre, discúlpenme, de la persona que pregunta sobre la educación. Considero que la educación es el ejercicio fundamental de todo buen gobierno. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el proceso que se lleva en otros países señalados como primer mundo? Desde el momento, perdón, pero ahí voy a hacer una acotación. Desde el momento en que se clasifica a los países de primera, segunda y tercer nivel, ya estamos perdiendo la humanidad. Sin embargo, la educación precisamente nos va a ayudar a que orientemos nuestros saberes, a fortalecer el espíritu humano en cada ser humano, en todas las latitudes del planeta. Y la educación en México en particular tiene que ser expedita. Nuestros impuestos y toda la carga fiscal, todo el proceso de hacienda pública debe tener un fin. Y el sector educativo debe ser el prioritario desde mi punto de vista muy personal, a partir del conocimiento de la realidad de lo que vivimos en México. Los niños tienen que tener la oportunidad de acceder a todas las escuelas y a todos los niveles que la Constitución marca. Y debe ser un propósito realmente educar a la población.
a llegar a las poblaciones alejadas, las escuelas, con los mejores maestros, con los mejores apoyos salariales, con las mejores condiciones de seguridad para el empleo, para que no haya eventos tan trágicos como los que se han dado, con personas que al acudir a comunidades alejadas de la seguridad pública pueden verse en riesgo en su seguridad personal. Entonces, el gobierno, el Estado mexicano, y está plasmado en la Constitución, tiene esa obligatoriedad, tiene que hacer valer lo que hacemos todos en la lucha del día a día para que nuestra sociedad salga adelante y superemos temas de corrupción, de pobreza extrema. Con educación podemos lograrlo, estoy convencida. Gracias, doctora, le agradezco mucho. Ya estamos en el tiempo, entonces vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes vía correo electrónico, por favor. Y le cedo el uso de la voz al presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, Elenita. Yo quiero reiterar nuestro reconocimiento a la doctora Elizabeth Cruz Martínez, que realmente nos ha dado un recorrido clarísimo, extraordinario, muy completo, lleno de conocimientos, pues vamos a decir, desde hace 2500 años, desde 500 años antes de Cristo hasta la fecha, en la concepción del gobierno, de la responsabilidad del servicio público, pero sobre todo en la concepción ideológica, filosófica de la responsabilidad que tenemos ante la sociedad desde el origen del concepto socrático del hombre político por naturaleza, el hombre social por naturaleza, hasta la fecha, ¿no? Yo le agradezco muchísimo y la verdad estoy muy emocionado. Yo creo que nos podríamos quedar horas desarrollando estos temas, doctora. Son valiosísimos los conceptos que usted nos ha compartido y yo solo quisiera invitar a que tomáramos conciencia de conceptos muy precisos que nos marcó la doctora, como el hecho del objetivo de alcanzar el bien común con un comportamiento ético en el desempeño del servicio público, que los valores del bien común, como es el valor de la educación, el valor de la corresponsabilidad, la empatía con las necesidades de los demás, los hagamos práctica cotidiana, que los llevemos a nuestra vida diaria, porque pareciera que a veces nos confundimos y que cuando se habla de que es corresponsabilidad, quisiéramos como decir, bueno, entonces no es toda la responsabilidad mía, le puedo dejar un poco al otro. No, la corresponsabilidad nos llama a que asumamos la responsabilidad completa en términos de nuestras capacidades y de empeñar toda nuestra entrega, ¿sí? Porque no podemos de ninguna manera nosotros meternos en la vida del otro ser humano o en la conciencia del otro ser humano. Entonces nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia y cada uno transformarnos a conducirnos en ese compromiso de corresponsabilidad que la doctora hablaba, en búsqueda del bien común, con una conducta ética, moral, acorde a los principios y valores que nos llevan a mejores estadios de bienestar en todas y todos los miembros de la comunidad. Yo le agradezco muchísimo, doctora, de veras, estoy muy emocionado ahorita que hablaba de la importancia de la educación en los niños. Créame que inmediatamente vino a mi mente
no solo el compromiso de una educación de calidad, como usted señalaba, de buenos salarios, buenos maestros, todo. También me vino a la mente inmediatamente pensar en que la transmisión de conocimientos, de valores, de principios, tiene que ver también con las condiciones en que está quien los recibe. El receptor también debe ser atendido para que esté en las mejores condiciones. Cuando hablaba la doctora de las enormes desigualdades, ¿sí? Pensamos en aquellas comunidades en que las niñas y niños están a nivel de subsistencia y no están teniendo desde la edad temprana, desde la primera infancia, la alimentación y la atención de salud indispensables para un desarrollo sano. Hablaba la doctora de la importancia de aquel concepto griego del cuerpo sano y mente sana, ¿no? Yo creo que es muchísimo, doctora. Yo le agradezco enormemente porque estoy muy emocionado, muy contento de cómo se ha desarrollado este seminario y usted ha venido de veras, a movernos la conciencia en la enorme responsabilidad que tenemos de estudiar, de capacitarnos. Lo dijo ahorita, la educación es parte fundamental para alcanzar el bien común. No podemos dejar de prepararnos y ser una carga para los demás. Tenemos que ser ese motor transformador de la sociedad, bien preparados, bien capacitados. Yo le agradezco muchísimo, doctora. Trato de terminar y no puedo porque son muchos conceptos, pero de veras, gracias a todas y todos, a quienes se conectaron. Ya no voy a mencionar a las comisiones hermanas, a los universidades, alumnos, estudiosos que nos hacen favor de acompañar a académicos, instituciones públicas y privadas. Muchísimas gracias. Le pido nada más a Elenita que nos haga favor de compartir nuestro reconocimiento escrito, doctora, pero créame que es un reconocimiento permanente. No es solo esta entrega física de un documento, sino nuestro reconocimiento permanente a esta gran capacidad de transmitir conocimientos que usted tiene y que lo ha hecho en pocos minutos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, licenciado Juan José Cepeda. Y quiero agradecerles en especial a Elenita Jiménez y a usted, licenciado, a mi maestro, doctor Maximiliano García, al doctor Ricardo Valle, mis maestros en la UNAM, en la facultad, por haberme invitado a participar en esta mesa. Es algo muy especial para mí y déjenme decirles algo también muy especial. Yo soy originaria de Chiapas. Yo nací en ese hermoso estado y de verdad que para mí esto es algo muy especial. Se los comparto y se los señalo porque creo que en la medida que siempre recordemos nuestros orígenes, como lo señalé en la presentación, vamos a estar con mayor empatía vinculados con los problemas que debemos solucionar para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Vamos a tomar una foto en compañía de la doctora. Por favor, a quienes les sea posible, favor de... Ahí me quito los lentes. Gracias, doctora. Igual para todas y todos, para dar por concluida nuestra actividad. 1, 2, 3. La siguiente pantalla, por favor. 1, 2, 3. Y cerramos con la tercera pantalla. Muchísimas gracias, doctora, presidente, y a todas y todos quienes estuvieron presentes en esta cuarta sesión, y les esperamos mañana al cierre del Seminario Ética y Transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias a todos y todas nuevamente. Que tengan una excelente tarde. Excelente día. Gracias. Hasta luego.